Mi esposa me fue infiel con un adicto que conoció en un grupo de rehabilitación para alcohólicos. Destrozó nuestra familia, pero yo reconstruí mi vida. Mi esposa me engañó con un adicto, así que decidí echarla de casa. Más tarde nos divorciamos, algo que no es tan atípico, estoy seguro. Espero que otros puedan aprender de mis errores. Estuvimos casados durante 19 años y juntos 23, cuando ella empezó a distanciarse y a ser distante. Finalmente, declaró que nuestro matrimonio parecía estar acabado y que ella estaba en un camino de sanación. Reuniones de alcohólicos anónimos, mientras yo, destrozado, estaba inmerso en mi carrera, amando a mi familia, haciendo música, construyendo muebles, con amigos y practicando deportes. Ella pasaba cada vez más tiempo fuera de casa para celebrar la sobriedad de una amiga. Mi hija adolescente y yo estábamos en casa sin mamá muchas noches. Las cosas empeoraron progresivamente, y mi esposa llegó a decir que no presentaría el divorcio hasta que mi hija se fuera a la universidad, con interjecciones ocasionales como: ¿en qué estoy pensando? Hemos construido una gran vida juntos. Después de unos 5 meses así, no pude soportarlo más y leí sus correos electrónicos. Busqué en internet, encontré pruebas. La confronté. Ella me preguntó qué había descubierto. Primer error. Le conté y obtuve una nueva serie de mentiras que convenientemente servían a la explicación menos dañina de mi evidencia. Solo nos besamos una vez, fue horrible, solo somos amigos. Estaba destrozado. Habiendo soportado esto antes con mi primera esposa, le dije que debía dejar de contactar a este tipo. Pasamos el fin de semana reconciliándonos, o eso creía yo. Las cosas parecían encaminarse hacia la sanación, pero en las siguientes semanas, ella empezó a recaer en la acritud que me había infligido antes. Empezó a instarme a que trabajara en mi pecho. Le dije que hacía 20 kilómetros en bicicleta al día y que estaba en muy buena forma. Le dije que me sentía bien con mi cuerpo. Su novio tenía un pecho grande. Descubriría más tarde. Celebraciones nocturnas. Ya que había cambiado recientemente su teléfono por uno nuevo, hice una profunda investigación forense. Encontré mensajes de texto muy explícitos que indicaban plena carnalidad. Resultó que su amante era un adicto a los opioides, a quien conoció en Alcohólicos Anónimos. Medía 1,75 m, en comparación con mi 1,88 m. Estaba en bancarrota, distanciado de su familia, con un semblante sombrío y poco educado. Yo me gradué de una de las 10 mejores universidades y era, y sigo siendo, un ejecutivo de tecnología que ganaba mucho dinero. Al menos me sentí aliviado de que esto reforzara mi conocimiento existente de que nunca se trató de mí. La confronté de nuevo. Quería saber qué nueva información había encontrado. Le dije: no, simplemente inventarás un nuevo conjunto de mentiras para explicarlo todo. Dime todo, o sal de mi casa. Ten en cuenta que ya sé más de lo que imaginas. Todo se vino abajo, en olas horribles. Todos los movimientos sexuales básicos, a los que uno se ve impulsado en la autodestrucción. Insistí en que lo escribiera todo con detalles. Confronté a su novio drogadicto en el hotel de tercera categoría en el que trabajaba y eché por tierra todo. La cadena hotelera lo trasladó después de que lo confronté en el vestíbulo. Le dije a ella que consideraría el regalo de la reconciliación, pero que tenía una enorme cantidad de trabajo para recuperar mi confianza destrozada. Parecía agradecida por la oportunidad. Segundo error. Debería haber insistido en que se mudara por un periodo de tiempo, sin que yo lo supiera. Mi hija adolescente había estado leyendo los correos electrónicos de su madre y conocía todos los detalles truculentos. Un par de semanas después del gran día D, mi hija se emborrachó, tomó algunas pastillas y estrelló un coche contra el suelo. Milagrosamente, no se lesionó a sí misma ni a nadie más, ya que el coche volcó, tambaleándose sobre un arroyo crecido por la lluvia. Mi hija recibió un enorme cargo por conducir bajo la influencia. Fue expulsada de la Sociedad Nacional de Honor y avergonzada en la escuela. Mamá decidió que yo tenía que lidiar con todo esto porque ella no podía. Un par de semanas después, mi ex tuvo un colapso parental completo. Le gritó a nuestra hija: tú eres la razón. Quería ir a la cárcel por estar borracha. Luego salió a toda velocidad del camino. Destino. Mi hija y yo no podíamos. Imaginen, nuestra hija estaba extremadamente molesta.
como era de esperar. Le aseguré que el arrebato de su madre era completamente inaceptable y que era sobre el estado cognitivo y emocional de su madre, y no un reflejo de su hija. Mamá finalmente regresó arrepentida, pero minimizando lo que había hecho. Luego ocurrió una transformación, en la que nuestra hija, que antes estaba excesivamente enfadada con su madre, ahora sabía que no podía estar enfadada con ella, ya que podría llevar a su madre al suicidio, lo que, en la retorcida lógica de la rabieta de mamá, sería culpa de la hija. Así que la hija descargó su ira, de otra manera comprensible, sobre mí. Mamá, muy aliviada, fomentó el impulso de su hija a estar enojada conmigo. Mamá animó a su hija a verme como el villano y el legítimo receptor de la ira. Una mamá alcohólica tenía que proteger su ego alcohólico, y si eso significaba manipular y abusar emocionalmente de su propia hija, no había problema. Esto fue cada vez peor. Mi esposa empezó a verse a sí misma como la verdadera víctima de todo esto, lo cual, en retrospectiva perversa, realmente lo era. Declaró con gran alivio que me he perdonado a mí misma. Me acechaba en los grupos de apoyo en Internet para víctimas de infidelidad. Tercer error: contarle sobre mis sistemas de apoyo, donde encontraría material para nuevas discusiones y gritos. Como debería ser bastante predecible a estas alturas, las cosas se derrumbaron por completo cuando, un año después de nuestro intento de reconciliación, estalló en una diatriba burlona sobre mis inseguridades y tristezas más profundas, el lugar que todo cónyuge de mucho tiempo conoce del otro y sabe que nunca debe explotar. Fue allí, imitándome, de momentos de años antes, donde había compartido mis vulnerabilidades más profundas. Entró en lágrimas falsas y autocompasión exagerada, mientras reía maníacamente ante mi extrema incomodidad. Pero ese fue mi momento de iluminación, y ahora lo veo como un evento maravilloso e iluminador. Sí, en este tiempo en el que le estaba ofreciendo la oportunidad de recuperar mi confianza, ella estaba dispuesta a aniquilar todas las normas de la decencia marital para explotar las vulnerabilidades íntimas que había compartido con ella, mi cónyuge de unos 20 años, con el fin de ventilar su vergüenza mal dirigida. Entonces, clara e irrevocablemente, nunca, jamás, se podría confiar en ella de nuevo. En ese momento supe que tenía que deshacerme de este cáncer. Ahora estaba seguro de que nunca podría volver a confiar en ella, y no estaba dispuesto a estar en una relación con una persona irremediablemente indigna de confianza. Donde antes había estado atormentado por la ambivalencia, tenía una calma y certeza. El acuerdo de divorcio fue feo. Terminé pagándole $200,000 para que se quedara con la casa que ya había pagado, y para mantener mi pensión por la que había trabajado 20 años, a pesar de que ella trabajaba y tenía un buen salario. No estoy seguro de a dónde fue a parar todo su dinero a lo largo de los años, probablemente a su novio drogadicto, quién sabe. La gracia salvadora fue que la tasación de la casa que ella y su abogado insistieron en hacer, infravaloró el valor de la casa en varios cientos de miles de dólares. Eso me salvó de la ruina financiera real, y pude conservar la casa de mis sueños, una casa de alta gama hecha a medida, encaramada en una cresta, sobre 3 acres boscosos, por encima de un hermoso río preservado ambientalmente. No es una casa enorme, pero tiene un estudio de grabación independiente para mi música, un taller de carpintería, y es el lugar más tranquilo en el que he estado. 4 años después, las cosas son mucho mejores para mi hija y para mí. Nuestra relación es fuerte de nuevo, aunque sus cicatrices siguen siendo crueles y profundas. Entró en una universidad muy competitiva en Nueva York, donde está a punto de graduarse. Me dice lo mucho que aprecia que nunca hable mal de su madre delante de ella, al menos. Mientras me dice lo estresante que es cuando su madre me maldice y habla mal de mí abiertamente y a cualquiera que la escuche. Ahora mi ex se refiere a su aventura como mi grito de ayuda, y me culpa por no verlo así, como si simplemente me acosté con este tipo un par de veces, en una absoluta libertad. Y yo fui demasiado egoísta para tratar de entender su dolor. En su relato era el sexo. Nunca entenderá lo insignificante que es eso, en comparación con el contexto general de la completa destrucción de la confianza. Cuando escucho estas declaraciones a través del boca a boca, mi reacción abrumadora es de alivio. Ahora tengo una novia increíble, emocionalmente segura. A mi hija también le gusta. Lo que desearía haber hecho. 1. Exigir un acuerdo prenupcial como símbolo de su compromiso de reconciliación.
2. Invitarla a mudarse tan pronto como tuve pruebas de su infidelidad. Y lo que me alegro de haber hecho. 1. Aguantar hasta que tuve un 100% de certeza. 2. No hablar mal de mi madre delante de nuestra hija. 3. Encontrar sistemas de apoyo. 4. Confrontar a su amante drogadicto. 5. Saber que esto no tenía nada que ver conmigo, sino solo con la ruina de mi ex. Actualización. 1. Una visión desde el otro lado de la recuperación. Esta publicación pretende proporcionar esperanza a quienes están donde yo estaba hace 5 años. Algunos de ustedes pueden haber leído mi historia que publiqué la semana pasada. Tiene muchos elementos típicos de la infidelidad, verdad a cuentagotas, culpa de la víctima, manipulación y más. Y tenía elementos de intentos de suicidio, amenazas de suicidio de la hija y de la ex esposa a la hija. Fue la época más horrible de mi vida, incluso más horrible que mis primeros matrimonios y en la infidelidad. Sí, estoy arreglando mi selector. Un episodio total del programa de televisión. Pero quería afirmar que la curación y la recuperación pueden ocurrir, y ocurren. No puedo decir que esté sin cicatrices. Dios sabe que son profundas y aún están en carne viva. Pero también estoy amando la vida y dónde estoy. Me llevó mucho tiempo convertir mi corazón roto, a través de la ira, en apatía con respecto a mi ex. Habíamos estado juntos casi 25 años. Teníamos una hija juntos. Construimos la casa de nuestros sueños juntos. La había apoyado a través de varias crisis médicas, crisis laborales, y sus intentos de recuperarse del alcoholismo. Me consoló cuando perdí a mi padre de forma muy repentina, y habíamos construido una vida bastante buena juntos. Su familia me quería y yo a ellos a cambio. Una vez que quedó claro, después de su aventura, que ella no estaba dispuesta a hacer el duro trabajo para recuperar mi confianza, desconecté. Fue muy feo durante unos meses. Mi abogado me dijo que no debía mudarme. Así que me mudé al desván de mi cobertizo marginalmente climatizado, sin fontanería pero tranquilo y privado. Negociamos el acuerdo de separación durante los siguientes meses, que serviría como acuerdo de divorcio. Mi hija tenía casi 18 años, así que la custodia no era un problema. Mi ex quería todo lo que pudiera conseguir de mí, pero afortunadamente ella y su abogado insistieron en un tasador para la casa, que la subvaloró seriamente. Pagué $200,000 para refinanciar la casa y conservar mi pensión. Me mudé de nuevo en el verano de 2016. Habían pasado 6 meses desde la ruptura, y empecé a salir por esa época también. Demasiado pronto, en muchos aspectos, pero mi ego magullado realmente necesitaba algo de validación. Después de unos 24 meses de descripciones malvadas de lo horrible y despreciable que era yo, la persona con la que realmente empecé a conectar era alguien a quien conocía, aunque no muy bien, como amigos de la pareja. Ella se había divorciado hacía mucho de su marido mujeriego, que no era irónicamente amigo de mi ex. Esta mujer y yo conectamos y nos volvimos exclusivos en cuestión de unas pocas citas. Es inteligente, como de la Ivy League, hermosa, también músico y profundamente compasiva. Pero su rasgo más maravilloso es su confianza emocional. Ella y yo llevamos casi 4 años juntos, y no hemos tenido ninguna pelea por nada. Desacuerdos, por supuesto, pero lo solucionamos con gracia. Se encuentra en el proceso de mudarse conmigo, a la casa que conservé. Estoy actualizando muchas cosas sobre la casa y embelleciéndola para mi nuevo amor. Los dos estamos pensando en la jubilación en unos pocos años. Confío totalmente en ella y espero envejecer con ella. No es el tipo de chica loca que fue mi patrón durante años. Es el tipo de valedictorian, tranquila, que no parece competitiva, a menos que haya un tablero de Scrabble cerca. Es muy atenta, y mis hijos, hermanos y mi madre de 94 años piensan bastante bien de ella. Mi ex todavía está furiosa y frágil. Habla mal de mí a cualquiera que la escuche. Incluida nuestra hija ahora adulta. He evolucionado hasta el punto en que, al escuchar eso, no me duele en absoluto, excepto por el bien de mi hija. En cambio, escucho la ira de mi ex y su perversa culpa a la víctima, y siento una enorme validación de que hice lo correcto. Siento una abrumadora sensación de alivio. Al mismo tiempo, le deseo curación y recuperación a mi ex. He tenido algunas ocasiones para reírme a su costa desde que nos separamos, pero eso está disminuyendo, ya que solo quiero que se ponga las pilas.
Me gustaría llevarme bien con ella, no solo por el bien de nuestra hija, sino porque hay una buena persona en lo profundo de su exterior arruinado, bastante profundo, pero que, sin embargo, está allí. Al mismo tiempo, aunque llevarse bien sería agradable, estoy perfectamente bien con que ella no quiera ningún contacto conmigo, sobre nada. Eso también funciona. 5 años después, me siento en un lugar muy bueno, con hijos exitosos y nietos adorables que viven al lado. Vivo en una hermosa casa y tengo una pareja profundamente solidaria, que me anima a hacer lo mejor de mí, a la vez que ama mis defectos. Todavía tengo algo de estrés postraumático, pero si hubiera podido ver este futuro hace 5 años, habría sido inspirador. Las cosas mejoran, lo prometo. Actualización 2, su atributo más importante, la lealtad. Han pasado más o menos 5 años desde que terminé con mi esposa infiel de 20 años. La curación es en su mayor parte, pero las cicatrices permanecen, especialmente en lo que respecta a nuestra hija. Pero una de las ironías perdurables, y hay muchas, es que su atributo número 1, a mis ojos, era la lealtad. Teníamos diferencias en ciertas áreas y nuestro matrimonio no era perfecto. Pero sabía que nunca, jamás, me engañaría. Cortó los lazos con amigos que eran infieles y los puso al tanto. Juzgaba a los tramposos con mucha dureza. Me dijo que si alguna vez la engañaba, se acabaría y se terminaría. Me sentía muy cómodo con esto. Y esto contrarrestaba muchos otros aspectos negativos de nuestra relación. Sus adicciones, su narcisismo, su insensibilidad hacia mis sentimientos. Todas esas cosas se pasaban por alto porque sabía, no solo creía, sino que sabía que nunca me engañaría. Cuando descubrí que sí, muchas cosas cambiaron, por supuesto. La lacerante traición, la destrucción de mi familia, se desarrolló ante mis propios ojos, y mi sentido de seguridad se hizo añicos. Pero una cosa que realmente me sacudió fue que el atributo fundamental de mi atracción hacia ella fuera convertido en una broma. Lo que nunca me haría, engañar, lo hizo. Lo hizo varias veces. Mintió al respecto. Pasó los 6 meses de su aventura vilificándome, explicando por qué ella era un espíritu de la SS despierto, en uno con el universo, y yo era una basura rota. Las mentiras y la crueldad con las que me traicionó me dejaron preguntándome si podía seguir confiando en ella. ¿En qué me baso exactamente? Su belleza. Era guapa, pero se acercaba a los 50 años, cuando la gravedad hace mella en todos nosotros. Su inteligencia, bueno, eso era una herramienta mediante la cual ideó su refugio, su verdad a cuentagotas. Su empatía se fue. Sí, le di la oportunidad de recuperar mi confianza. De hecho, 1 año entero, y aunque fracasó espectacularmente, casi me sentí aliviado, ya que mi amor se había basado, quizás demasiado, en su feroz lealtad. Sí, hizo los movimientos en esos primeros meses, pero con el tiempo se rebeló contra el papel de villana. Anunció un día: me he perdonado a mí misma, y me miró para que lo celebrara con ella. Poco a poco cambió su historia, a una en la que su aventura fue un grito de ayuda. Y se enfadó cada vez más conmigo por centrarme en mi dolor en lugar del suyo. Yo era egoísta y frágil. Estas descripciones me empujaban más y más lejos, hasta que un día estalló en una diatriba burlona de mis vulnerabilidades más profundas. El dolor profundo que solo un cónyuge de 2 décadas sabe que está ahí. Explotó su conocimiento íntimo de lo que me entristecía más profundamente, y se burló de mí, riéndose y mofándose de mí. La bombilla que había estado brillando se puso incandescente. Estaba dispuesta a destruir cualquier posibilidad de reconstruir mi confianza solo para convencerse a sí misma de que yo era el malo. Por supuesto, yo conocía todas sus vulnerabilidades y cómo devastarla. Pero me contuve. Más tarde ese día, le dije que había terminado con ella. Quería que se fuera de una vez por todas, y estaba buscando el divorcio. Le di todas las oportunidades del mundo, ciertamente más de las que merecía, y demostró ser un demonio. Indigna de confianza. $200,000. Soy libre de sus toxinas, mucho más feliz, pero también propenso a imágenes oscuras de perderlo todo en mi vida. El hogar, los seres queridos, el trabajo. Una pesadilla por la que estoy buscando terapia. Gracias por dejarme desahogarme. Actualización 3. Vida después de la infidelidad. Quería proporcionar una historia esperanzadora a quienes necesitan esperanza.
Mis 2 matrimonios terminaron en infidelidad conyugal, ambos con hijos involucrados. Fue horrible, las 2 veces. La primera vez después de 7 años juntos. La segunda, después de 25. No pensé que podría volver a confiar después de mucha terapia. Me di cuenta de que mi selector estaba roto. Estaba eligiendo mujeres que eran hermosas, inteligentes, pero en última instancia narcisistas, muy parecidas a como lo era mi padre. Hice mucha autorreflexión y volví a entrar en la escena de las prematuramente. Pero tengo 60 años y ambos queríamos tener una experiencia con una mujer que no fuera horrible, así como aprovechar mientras todavía tenía juego. A través de los años, me reconecté con una vieja conocida. Ella resultó ser realmente encantadora. Es hermosa, inteligente, de la Ivy League, compañera músico, una ex de BS, políticamente progresista como yo, pero tiene un gran corazón. Es lo opuesto a una narcisista, una compañera compasiva, verdaderamente no defensiva y leal. Llevamos 4 años juntos y no hay discusiones. Hemos estado en desacuerdo y no hay temas prohibidos. Simplemente tiene una forma de discutir con calma asuntos delicados y terminamos resolviendo las cosas mutuamente. Se mudó al principio de la pandemia. Y a pesar de la ansiedad general de la cuarentena, ha solidificado nuestro compromiso. Nos vamos a casar. Se lo hemos contado a nuestros hijos. Ahora les diremos a nuestros padres ancianos, luego a los hermanos. Nuestros hijos son adultos e independientes. Una terapeuta, un médico, una veterinaria y una ejecutiva de moda. Así que también superaron la agitación. Mientras escribo esto, quiero que la gente sepa que, con tiempo y esperanza, la recuperación no solo puede lograrse, sino que la vida puede ser mejor que nunca. La vida mejora. Actualización 4. 6 años desde el día D. Hace 6 años, la noche pasada, la confronté de nuevo, después de que había admitido haberse besado con un chico de forma inapropiada, basándome en mi hallazgo de correos electrónicos incriminatorios. La reconfrontación implica ver el diálogo de texto continuo con el chico después de la confrontación inicial y el remordimiento. Revisé su teléfono. Encontré todo tipo de evidencia incriminatoria asquerosa de su aventura con un drogadicto que conoció en IA. Hace 6 años, la noche pasada, nuestra hija estaba en casa de una amiga para la noche. Le dije a mi ahora ex, «Tenemos que hablar». Parecía preocupada. «¿De qué?», preguntó. «Simplemente quiero asegurarme de que entiendo lo que pasó entre tú y el drogadicto», afirmé. Una serie de declaraciones que había dicho en su primera microconfesión. Muchas de esas declaraciones sabía que eran mentiras. Algunas supuse que eran ciertas. «Sí, eso es cierto», dijo con creciente nerviosismo. Entonces dije, «Sea ciencia cierta que estás mintiendo. Dime toda la verdad, o sal de esta casa y no vuelvas». Estaba furioso. Ella replicó, «¿Qué es lo que crees que no es cierto?». Dije, «Oh, no voy a caer en eso de nuevo. Si te digo lo que sé, simplemente inventarás un nuevo conjunto de mentiras para explicarlo todo. Dime todo, o te echaré de esta casa». Se derrumbó y soltó casi todo. Múltiples encuentros, oral, vaginal, muchas posiciones. Todo hecho en las noches en que supuestamente iba a celebrar la fecha de sobriedad de un amigo de A. Me derrumbé en furia, tristeza, angustia. La mezcla completa de todas las emociones negativas en la gama de sentimientos humanos. Cada emoción al máximo en rojo. Y todo a la vez. En un par de días, fui al hotel en el que trabajaba y le dije a él, en el vestíbulo, en voz alta, «Ese es tu juego. Seducir a mujeres casadas con problemas mentales que conoces en las reuniones de ASA». Lo trasladaron a otro estado. Comenzó a hacer veladas amenazas a nuestra familia. Intentamos reconciliarnos. Ella se comportó bien al principio, pero con el tiempo recayó en el tipo de narcisismo que lleva a las personas débiles al alcohol. Me espiaba en los foros de apoyo en Internet para poder empezar peleas. Amenazó con suicidarse delante de nuestra hija, culpándola por ello. La hija volcó toda su ira en mí, el padre seguro. Entonces, en el primer aniversario del día D, hace 5 años, ayer, entró en una diatriba demacradora de mis vulnerabilidades más profundas. Inseguridades sobre mis hijos y mi familia, burlándose de mí y riéndose de ver el dolor que causaba.
Ese fue mi momento de a la mierda. Supe entonces que el tiempo curaría. No por completo, pero supe que en 5 años, más o menos, las cosas serían mucho mejores. Tenía razón. Las cosas están en gran medida curadas entre mi hija y yo. Le pagué a mi ex $200,000 para que se fuera y para que se quedara con la casa de mis sueños, sobre mi pensión. Estoy comprometido con una mujer hermosa, inteligente, de la Ivy League, que es emocionalmente competente. Tiene una hija que es médico. Tengo una hija que es médico, un hijo veterinario y la mencionada hija menor que vive en Nueva York y trabaja en la gestión de la moda. Tengo 3 nietos que viven a menos de 20 millas de distancia. Mi novia y yo nos jubilaremos en un par de años. Aparte de la pandemia y el ocaso de mi carrera, aparte de los problemas de trabajo, la vida es genial, con poco drama. Ella es extremadamente leal y se siente cómoda consigo misma. No me culpo por darle a mi ex una segunda oportunidad. Ayuda a borrar cualquier duda sobre si podríamos hacerlo funcionar. Por supuesto, ella me culpa a mí por su infidelidad, porque eso es lo que hacen los alcohólicos. En cualquier caso, todo esto es para decir que las cosas mejoran, mucho mejor. Sé que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil, pero les prometo que si aguantan y piden ayuda, las cosas mejoran, mucho mejor. Actualización. Una mini queja. Recibí un correo electrónico de mi ex, casi 5 años después de que se finalizara nuestro acuerdo de divorcio. Quiere una obra de arte que estaba en la lista para que la tuviera, siempre que la recuperara en un plazo de 60 días. Se retrasa 4 años y medio. También hay una condición de que nos repartamos los gastos médicos, a menos que estemos de acuerdo, pero no estamos cubiertos por el seguro. Sigue presentándome facturas de la nada, por gastos que creía que estaban cubiertos por el seguro, y que no lo estaban, o que no estaban dentro de la red, y espera que yo pague. Lo he hecho, para ser un buen compañero. Pero ahora que insiste en que tiene derecho a esta obra de arte, que es bastante increíble, y que estuvo en el Museo de Arte de nuestro estado durante un tiempo, le estoy preguntando sobre su admisión de la concurrencia de los gastos médicos y el plazo de 60 días para recuperar sus objetos. Como era de esperar, estalló, y me acusó de violar la privacidad de nuestra hija. Supongo que quiere que le pague cosas misteriosas, y no me diga para qué son. Mi hija me cuenta cada vez más sobre sus problemas médicos, algunos de los cuales están comprensiblemente más adaptados a la hija de una obstetra y ginecóloga, su madre. Así que me quedo con la pintura. Actualización 4. Ella es realmente loca. Sé que la ex de todos está loca. Incluso estoy escribiendo una canción con ese título. Así que, mi ex de 5 años y yo tuvimos una pelea sobre algunos artículos en el acuerdo de divorcio firmado hace mucho tiempo. Ella quería un plazo de 3,5 días para recoger una obra de arte, mientras que yo quería que dependiera de que estuviera al tanto de los gastos médicos y la disminución del fondo universitario, tal y como se estipula en el acuerdo. Se puso fea rápidamente, me llamó por mi nombre y habló mal, lo que fuera. No caí en la trampa. Entonces, solo unos días después, mi prometida trae el correo y ve algo para mi ex en el correo. Sospecho mucho. Mi prometida lo abre y todo lo que tiene son 3 fotografías de hace 20 años. En la fiesta del 40 cumpleaños de mi ex. Las 3 fotografías me muestran a mí y a mi ahora prometida en la gran mesa de celebración. Mi prometida estaba casada con un amigo de mi ex, así que mi ex lo invitó a él y a su entonces esposa. Ahora mi prometida Sigida y yo, por supuesto, estaba casado con mi ahora ex. Mi ahora prometida y yo éramos conocidos en ese entonces. Pero no éramos realmente amigos, ni estábamos proyectando ninguna onda más allá de estar felizmente en una relación monógama con nuestras respectivas parejas. Ninguno de nosotros estaba remotamente interesado el uno en el otro, ni en nadie más que en nuestros entonces cónyuges. Las fotos apenas implican nada. En una, estamos bebiendo bebidas. En otra, estoy mirando a un lado de la habitación. Y mi ahora prometida podría estar mirándome a mí, o al mismo lado de la habitación que yo. La tercera estaba en gran medida oscurecida por una decoración de la mesa. No hay ninguna nota en las fotos. Estamos bastante seguros de que mi ex se ha convencido de que estas son una especie de imágenes de humo de la pistola, de una larga aventura entre nosotros. Ni siquiera empezamos a salir hasta 6 meses después de la separación, que fue un año después de la fallida reconciliación.
que a su vez fue un año después de que comenzara la aventura de mi ex, y 16 años después de estas fotos. Mi ex, aparentemente, está proyectando la infidelidad en mí y en mi ahora prometida. Nos hemos reído mucho de esto, aunque me temo que mi ex está vendiendo esta loca narrativa a nuestra hija. Independientemente, siento lástima de que mi ex sea tan profundamente narcisista y se odie a sí misma que tenga que inventar una narrativa de victimización y culparme a mí por la infidelidad que ella misma perpetró. Mi respuesta a todo esto es: ninguna respuesta. Actualización 5. El objetivo no es el perdón para los recién traicionados. No piensen que el perdón es, de alguna manera, el objetivo final. Su pareja traicionera puede presionar para ello, y en algún momento usted puede perdonarla. Pero eso no es suficiente y no es el objetivo. Perdono a mi ex por engañar. Estaba en una especie de niebla narcisista asociada a la menopausia, que parece ser su nuevo estado eterno. No lo excuso, pero entiendo que es una jodida mierda, y que definitivamente la jodió más que a nuestra hija o a mí. No perdono cómo trató a nuestra hija, pero ese es otro tema. El objetivo, ya sea que la gente pueda soportarlo o que lo deje, es volver a confiar. Si la gente se aferra a ello, la tasa de éxito es muy baja, pero solo funcionará si el cónyuge malintencionado hace el trabajo duro para recuperar la confianza. Si la gente lo deja, el resultado típico. Incluso si se intenta la reconciliación, el objetivo es poder volver a confiar en otra persona, incluyéndose a sí mismo. La confianza es la verdadera víctima, y también es el objetivo final de la curación. Pensamientos de actualización. 6. Me casé este fin de semana, 2 veces. Tuve familias destruidas por la infidelidad conyugal. Hijos involucrados. Un desastre. Cientos de miles de dólares perdidos en honorarios legales y acuerdos patrimoniales. Miles invertidos en terapia para todos los damnificados por ello. Sin embargo, este sábado, mi amada novia de 5 años y yo tuvimos una ceremonia de boda íntima delante de la familia en el jardín delantero. Y prometimos fidelidad, lealtad y paciencia para el resto de nuestras vidas. Fue un servicio hermoso. Mis 3 nietos fueron los pajes. Fueron diligentes, pero el de 2 años se alejó para jugar con los juguetes que sabía que estaban en la casa del abuelo, en lugar de esparcir pétalos de flores. El ministro era amigo de mi nueva esposa, el fotógrafo, amigo mío desde hacía 40 años, y amigo de la infancia de mi nueva esposa ayudó a organizarlo. Fue un hermoso día soleado y con poca humedad, pero caluroso, en Carolina del Norte. Amo a mi Phil. Mi nueva mujer está en las etapas intermedias del Alzheimer, pero al menos sabía que su hija se iba a casar conmigo, así que eso es bueno. Mi nueva hijastra es genial, una terapeuta de 30 años que se muda con su adorable novio matemático a una beca postdoctoral. Mis 3 hijos tienen una madrastra y los nietos tienen una nueva abuela. En resumen, para aquellos que lo deseen, pueden volver a encontrar la confianza, pueden encontrar el amor, y hay personas verdaderamente de buen corazón. Actualización 7. Tuve una visita de mi ex ayer. Tuve una visita interesante de mi ex ayer. Nos separamos hace 5 años, después de un intento muy feo de un año de reconciliación tras su aventura, con un drogadicto que conoció en ATIA. Después de unos 20 años de matrimonio, ella fue horrible en el periodo previo a la aventura, durante la aventura, durante el intento de reconciliación y los 5 años siguientes a nuestra separación, incluyendo envenenar la relación entre nuestra hija y yo. A pesar de que la hija conocía todos los detalles de la aventura de mamá, ella fue absolutamente una persona horrible y rencorosa durante esos años. Hace unos meses, mi ex se puso en contacto con un correo electrónico en su mayoría conciliador, después de años de poco contacto, por el bien de nuestra hija. En mi propia clausura, respondí que estaba en paz con todo, pero la acusé de su falsa afirmación de no haberme hablado mal a mi hija. Mi ex respondió contrita que sí, lo había hecho, y que lo sentía. Vino ayer a buscar unas viejas cintas de video de nuestra hija, y de la historia familiar en general, presumiblemente para convertirlas a formato digital. Mi nueva y definitiva esposa se aseguró de que ella no estuviera en casa, aunque le dije que no importaba si lo hacía. Mi ex y yo charlamos durante unos 15 minutos. Estaba muy nerviosa todo el tiempo, se disculpaba y pesada de remordimientos. Me interesaba saber cómo le iba a su familia, ya que todavía me preocupo por ellos.
Se sintió avergonzada y se disculpó por haberse vuelto loca y haberlo arruinado todo. Estaba feliz de que yo hubiera encontrado a alguien que era adecuado para mí, y era verdaderamente sincera. No respondí mucho más que asentir pacíficamente y dar fuertes vibraciones de que había salido por el otro lado, aliviado y más feliz de lo que habría estado si hubiéramos intentado que funcionara. Parecía triste y derrotada. Cuando le pregunté cómo le iba, se animó con fuerza y dijo: «Estoy genial, pero parece que todavía está luchando». Buscaba la afirmación de que nuestros 25 años juntos no estaban envenenados, y asentí suavemente en señal de conformidad. De hecho, tuvimos algunos buenos momentos juntos. Mi lenguaje corporal era relajado y de paz. Se disculpó por no estar allí para mí cuando me hicieron una biopsia de cáncer durante su aventura. Resultó que todo era benigno y comenzó una letanía de disculpas hasta que se corrigió a sí misma. Y yo dije que ahora todo estaba bien. Todavía está atormentada por el remordimiento, pero mi calma le aseguró, y a mí mismo, que yo estaba en paz. Fue una buena reunión. Me di cuenta en ese momento de que mi enfado por su infidelidad y por nuestro matrimonio ha desaparecido. Salvo el enfado persistente por cómo ha dañado a nuestra hija y nuestra relación. Sentí pena por ella, y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que pasé, fui el menos dañado a largo plazo, en comparación con ella y nuestra hija. Admito que hubo un poco de jactancia implícita por mi parte de que mi vida estaba verdaderamente asentada y que estaba en paz, pero no hubo nada forzado en mi ambiente de felicidad, sin abrazos de despedida ni nada por el estilo. Cuando se fue, me senté unos minutos para disfrutar de la comprensión de que realmente me he curado. Incluso si quedan algunas cicatrices, intenté perdonar antes, por mi propia cordura, pero me di cuenta ayer de que, en última instancia, estoy mejor por haber sufrido todo ese dolor, y que mi perdón implícito es genuino. Solo quería compartir esta historia de triunfo con aquellos de ustedes que están en medio del dolor que yo sentía hace 7 años, que la recuperación es alcanzable, y cuando finalmente llegas es posible que no lo notes de inmediato.